La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente, pero siempre desde una perspectiva histórica. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de religión y medicina a finales del siglo XIX en Colombia. Un tema, pues que digamos, ¿no? Desde las latitudes de México nos parece, digamos, normal, sobre todo, ¿no? De que la separación de iglesia y estado ha estado presente, ¿no? Al menos a lo largo del siglo XX y prácticamente, ¿no? Incluso desde mediados del siglo XIX. Pero también es importante ver, ¿no? Cómo este fenómeno, ¿no? De separación iglesia-estado y otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la práctica de cierto tipo de profesiones en México, digamos, como les repetía, ¿no? Parece un tanto normal que no haya tanta, digamos, como inmersión de la iglesia, pero en este caso, ¿no? Pues el caso de Colombia, pues yo creo que es un caso que merece la pena, ¿no? Analizar el día de hoy. Y pues justamente, ¿no? Para iniciar ese tema, bueno, antes de iniciar el tema, perdón, quiero saludar a Misael Chaboya, que ya anda por acá en el estudio C del IMER. Misael, ¿cómo andamos? Hola, Augusto, pues ya listo para una emisión más. Recuerden que están escuchando Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de historia, y pues hoy es lunes de Interruptus en Radio Ciudadana 1350. Pues aquí andamos. Exacto, ¿no? Un saludo a todos aquellos que nos escuchan a la distancia. Bueno, y pues como ya les anunciaba, hoy vamos a tener un programa justamente, ¿no? Sobre religión y medicina en Colombia a finales del siglo XIX. Y para ello tenemos a un gran invitado, ¿no? Al buen Esteban Guevara, que ya se encuentra conectado desde la hermana República de Colombia, ¿no? Ya andamos por acá, antes del programa de hoy andamos haciendo unas pruebas de audio y ya parece que andamos todo listo. Y pues bueno, ¿no? Les voy a platicar un poquito sobre Esteban. Esteban es profesional en filosofía por la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Actualmente es pasante de la maestría en historia por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Sus temas de interés son la historia intelectual, los vínculos entre medicina, ciencia y religión, así como la relación entre la ciencia y la política entre los siglos XIX y XX. Y pues actualmente Esteban trabaja los discursos médicos sobre la degeneración de la raza en Colombia. Y pues bueno, Esteban, saludos hasta la hermana República de Colombia y bienvenido a los micrófonos del IMER. Esteban, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y ustedes cómo van allá en México? ¿Qué tal todo? Pues aquí todo muy bien con estos días lluviosos de la temporada de lluvias acá en México. Como tú ya lo sabes, pues tenemos en esta ciudad que fue lago, pues de pronto el lago reclama su lugar. Pero bueno, gracias por estar por acá con nosotros, Esteban. Vamos a tener una conversación, pues justamente que nos llevará a otras latitudes, como ya lo decía bien Augusto, pero que por supuesto tendrá seguramente algunas formas de ligarlo también con la realidad mexicana de finales del siglo XIX, porque me parece que, bueno, de alguna manera los procesos intelectuales, políticos, culturales que se viven en esta región que hoy llamamos América Latina, pues por supuesto que tienen vinculaciones. Claro. Así que a mí me gustaría hacerte una primera pregunta, Esteban, como para abrir conversación. Y me gustaría preguntarte, pues para entender un poco este lugar desde donde nos hablas, que es Colombia, bueno, pues hace poquito más de 100 años, ¿cómo era el contexto político, ideológico colombiano? Pues a lo mejor un poco partido entre regiones, ¿no? Entre la capital Bogotá, entre Cali, entre Antioquia, que eran seguramente las tres ciudades o regiones más importantes a finales del siglo XIX. Y bueno, pues cómo dentro de este contexto se va dando la consolidación de un régimen político entre los vaivenes de luchas entre liberales, conservadores. Pues surge una constitución también conservadora, centralista, por ahí en 1886. Platícanos de este contexto tan interesante de Colombia a finales del siglo XIX. Claro, y pues es interesante porque en comparación con México había, digamos, una constitución, como decía, conservadora de 1886, en la cual se declara pues oficialmente católica la República. Y en ese sentido, pues
va a haber una presencia muy fuerte de la iglesia, especialmente en la educación, ¿sí? Claro. Eso se ve desde los niveles más bajos, primaria, secundaria, hasta pues en una educación muy precaria también un poco, un sistema educativo, digamos, muy en proceso de formación pues con una fuerte presencia de la iglesia en todos los niveles. Bueno, también allí es interesante, pues la dinámica, Colombia siempre ha sido un país muy centralista también. Claro. Entonces la dinámica es un poco, digamos, estas élites regionales caudillistas que son parte también de la independencia, luego van a ser importantes en la construcción o más bien en la construcción de una élite centralizada. Es decir, las élites viajan a Bogotá, que es el centro de poder, y desde allí más o menos como que se busca generar un proyecto nacional pues que se articula alrededor de lo religioso va a estar presente en todas partes y pues lo religioso en tanto católico, ¿no? Y justo se articula hacia el resto del país. Es un poco esa, pues inicialmente podríamos pensarlo como alrededor de esas pistas. Exacto, o sea, yo pienso, ¿no? Justamente, ¿no? De a partir de esas claves, ¿no? Que nos acabas de proveer, ¿no? De cómo a partir de este centralismo, ¿no? En el cual, pues digamos, establece Colombia como estado, pues a partir de todas las políticas, ¿no? Empiezan a surgir a partir del centro y sobre todo, ¿no? Pues estas políticas conservadoras. Y yo quisiera, digamos, ¿no? Preguntarte, pues estamos, ¿no? En el siglo XIX, un siglo, pues digamos, donde la medicina y otras disciplinas, ¿no? Del saber se consolidan, digamos, como ciencias. El siglo de la ciencia. Exacto, el siglo de la ciencia. Y en esta época, ¿no? Al menos mediados del siglo XIX, se dan importantísimos avances, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la microbiología. Pasteur y todos ellos desde Francia, pues están realizando importantísimos, ¿no? Aportes a este campo del saber. Y yo quisiera preguntarte, ¿no, Esteban? Pues cómo este contexto político influye con estas nuevas formas o con esos nuevos paradigmas científicos de concebir la medicina en Colombia. ¿Hay reticencias o alguna resistencia por parte de la iglesia, del Estado, a partir de las nuevas ideas que llegan, digamos, de Europa o de otras partes del mundo? Claro que sí, Augusto. La iglesia tiene tal nivel de poder, es decir, es un Estado oficialmente católico, es decir, la iglesia es parte central, la columna vertebral del proyecto político. Y en ese sentido, digamos, va a influir desde incluso en las propias cátedras de medicina. Claro, la medicina recién está también en formación, en proceso de institucionalización. Es decir, apenas se está fortaleciendo una facultad de medicina, se está combatiendo también, esto también sucede en México, de hecho, con el porfiriato. Hay un paralelo interesante allí, y es que se está combatiendo todas estas corrientes de médicas que hoy diríamos alternativas, pero que eran parte de lo que la gente utilizaba. Como los curanderos, los hierbateros y las parteras, por ejemplo. Entonces los médicos están tratando de combatir todo este tipo de movidas que no les gustan, ¿sí? Entonces en ese sentido está en un proceso de institucionalización, está recién en un proceso de regulación, ¿sí? Leyes que prohíben o que dicen quiénes pueden curar y quiénes no. Entonces está un poco en esa dinámica, pero también la iglesia tiene un papel interesante, y es que justo va a combatir la llegada, por ejemplo, de las teorías más evolucionistas, más fuertes. Entonces Darwin, por ejemplo, no va a ser tan agradable a los de la iglesia. Claro, luego recordemos que también la iglesia se va a modernizar, ¿no? O sea, la iglesia no es una entidad estática, en ese sentido se moderniza, y lo que sucede con esa modernización es que va a haber, por ejemplo, una acogida por medio del neotomismo, va a haber una reinterpretación de las leyes de la evolución, por ejemplo. Entonces ya es como que la idea es, bueno, ¿cómo utilizamos esto para justificar la existencia de Dios por medio de las leyes? O sea, Dios crea leyes, y esas leyes pues se ven en la naturaleza, ¿no? Es un poco esto, pero la iglesia sí va a tener la capacidad incluso de quitar profesores, de quitar ciertas cátedras, de vetar ciertos temas dentro de las universidades. Es como pensar que la vida en el planeta Tierra evoluciona gracias a Dios, ¿no? Parece muy interesante. Exacto. Bueno, parece paradójico, digamos, porque bueno, nuestra mirada mexicana, como tú lo sabes bien, Esteban, está pues obviamente atravesada por la separación de iglesia y Estado desde mediados del siglo XIX. Y bueno, obviamente, aunque sucede nominalmente, hay muchos espacios donde la iglesia católica en México va a tener una presencia
presencia muy fuerte, pues también lo tiene en la educación y por supuesto en el discurso ideológico. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre, pues, cómo entender justamente el discurso médico de Colombia, como un poco comparándolo con otros países, pues quizá de América Latina, ¿no? Cómo se van dando estas ideas de la medicina moderna, cómo impactan entre, pues, mucha de los desarrollos científicos que vienen de Europa a América Latina, pues están vinculados más con un pensamiento también protestante, ¿no? Con la libertad de culto, ¿no? Que es todo el pensamiento liberal, pues, de la época, y que, bueno, se van a ir como acoplando, como ya bien nos decías, con este pensamiento religioso, con una iglesia católica que institucionalmente tiene políticamente mucho poder. Pero además a mí me gustaría como avanzar un poquito más y preguntarte cómo es que esto se vincula también con ideas de pensamiento anticientífico. No sé si dentro de la iglesia católica justamente haya una reticencia más fuerte y más profunda de incorporar elementos anticientíficos en este momento, ¿no? Si quieres, respóndenos la primera parte de la pregunta en unos minutitos, en unos segunditos, y la dejamos pendiente porque nos tenemos que ir a una pausa, pero respóndenos una primera parte. ¿Cómo es este discurso médico en Colombia? Claro, perfecto. Pues sí, yo creo que sí hay se podría leer una cierta tendencia anticientífica, pero adelanto que creo que no es ajena a los países que tienen una influencia más fuerte del protestantismo, porque justo el protestantismo también va a tener esa tendencia puritana, particularmente va a tener también una movida anticientífica y pues va a ser bien fuerte también. Claro, bueno, pues vamos a una pausa. Exacto, Israel, amigos, Esteban, tenemos que ir a un breve corte y como escuchan estamos conversando con el buen Esteban Guevara sobre religión y medicina en Colombia a finales del siglo XIX. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y X también, antes Twitter. También pueden escuchar nuestros programas en www.imer.mx/programas y también en la plataforma de YouTube. Volvemos en unos momentos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos a este segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando con Esteban Guevara sobre medicina y religión en Colombia a finales del siglo XIX. Y bueno, pues yo, Esteban, te preguntaba, pues cómo es que se da justamente este discurso médico colombiano en pues vinculación con quizá otros espacios, otros discursos, quizá más desarrollados, por llamarlo de alguna manera, o frente al pensamiento anticientífico de finales del siglo XIX en el marco también pues del control ideológico del catolicismo. Claro, y bueno, veníamos justamente planteando que en analogía con los países con una influencia protestante más fuerte, pues no va a ser, bueno, sí va a ser diferente la forma en que se interprete y se absorba la ciencia, pero y no va a ser, pues también va a haber más bien unos movimientos anticientíficos fuertes, y en los países protestantes, por ejemplo, va a haber Estados Unidos, va a haber movidas también antievolucionistas y que justamente van a estar en estos movimientos puritanos. En contraposición en Colombia, pues el catolicismo efectivamente tenía en principio tenía una fuerte contradicción al discurso científico, pero eso va a ir cambiando lentamente a medida que la iglesia misma vaya entendiendo que tiene que apropiarse del discurso científico con ciertas reservas, claro, el psicoanálisis, por ejemplo, o otras, pues la evolución con reservas también, pero justo va a ir adaptándose un poco a este discurso científico. Es decir, se moderniza a la fuerza. Yo creo que no.
no se puede pensar la iglesia tampoco como un ente estático porque no lo es, no lo ha sido. Siempre se ha adaptado a los cambios lentamente, pero se ha ido adaptando y toda religión en realidad lo hace. En cierta medida es parte, yo creo que es del sesgo de interpretación que hay entre la relación de la ciencia y la religión, porque justo no siempre la religión es por antonomasia anticientífica y la religión católica pues mucho menos. Va a tener sus momentos de confrontación, pero va a tener sus momentos de adaptación también muy interesantes. Exacto, ¿no? O sea, estamos, digamos, ¿no? Finales del siglo XIX, un momento, ¿no? Un contexto histórico, digamos, con importantes, ¿no? Avances en el campo científico, ¿no? Pero también en lo político y en lo social, o sea, las encíclicas, ¿no? Que justamente no se firman a finales del siglo XIX, la Iglesia Católica, ¿no? A favor de los movimientos obreros, ¿no? O de mejorar las condiciones de la clase obrera. Yo creo que esto también es uno de tantos ejemplos, ¿no? En los cuales, como tal menciona Esteban y Misael, pues la Iglesia Católica, ¿no? Se está adaptando a las vicisitudes del momento, ¿no? Como buena institución milenaria, ¿no? Que ha sabido vivir, ¿no? Y sobrevivir a los diferentes cambios, ¿no? Generados en los últimos 2000 años. Y yo quería preguntarte, Esteban, ya digamos hablar propiamente, ¿no? De los sujetos, ¿no? De los médicos. ¿Cuál sería, en este caso, ¿no? el posicionamiento del gremio de médicos o doctores en Colombia con respecto a estas disposiciones, ¿no? Por parte del Estado de Colombia y de la Iglesia Católica? ¿Había reticencias? ¿Algunos se adaptaban? ¿Había algunos que estaban a favor? ¿O qué nos podrías decir sobre esto? Pero allí había de todo. Y aparte porque yo siento que la medicina no se puede entender como un bloque ni ayer, ni antier, ni hoy. Ajá. Se puede entender como un bloque monolítico. Sí. Hay especializaciones y en este momento empezamos en finales del 19, es un momento donde la medicina comienza a especializarse. Y comienza a surgir la pediatría, comienza a surgir la psiquiatría, pues viene desde el 19, pero comienza a pegar fuerte pues el discurso psiquiátrico. En México también, de hecho, como que empieza a desarrollarse también la bacteriología, como usted lo decía, pues, y compañía. En la bacteriología, pues en muchas áreas estamos como exacto, en el siglo de la ciencia avanzando con todas estas especialidades y pues los médicos colombianos no son ajenos a eso. Pues son médicos que viajan principalmente a Francia y conocen efectivamente los avances de la medicina francesa especialmente. Luego va a haber este traslado particular en inicios del 20 que se va a comenzar a ser hegemónico Estados Unidos. Todo el mundo anglosajón va a tomar la batuta en los avances médicos, pero pues en el 19, al menos en Colombia, es Francia, ¿no? Entonces está como allí, están los médicos conectados con Francia y justamente hay reticencias a ciertas corrientes, ¿no? Por ejemplo, hay médicos que van a rechazar la psiquiatría, pero van a aceptar la bacteriología. O hay médicos que van a quedarse. También hay una combinación entre ciertas tendencias de la medicina, ciertos paradigmas médicos. Por ejemplo, el paradigma del miasma, ¿sí? Que es como toda esta idea de los vapores, ¿sí? Como muy cinematográfica también, pues en la actualidad, y se va a combinar con la bacteriología, ¿sí? Entonces va a haber partes del país que se van a interpretar como lugares insalubres, miasmáticos. Era un poco lo que pensaban también en México a finales del 19, ¿no? Que era México, la Ciudad de México era una ciudad miasmática porque era un lago y el agua en cierta medida representaba esa contaminación y insalubridad. Entonces era como que va a estar también este cruce de paradigmas en una época muy particular, ¿no? De tránsitos, de especializaciones, de surgimiento de nuevos conocimientos. Entonces va a haber debates interesantes allí. También aparte se cruza con lo político, entonces va a estar el problema de las razas, ¿no? Entonces como que, bueno, ¿qué hacemos con estas razas insalubres, con estos lugares insalubres? Como que va a haber, es una cantidad, una complejidad de cosas que se juntan y que claro, los médicos van a estar todo el tiempo en esa reflexión, ¿no? Y en esos debates. Pues es que justamente yo creo que a la medida en que la medicina o el discurso médico va adquiriendo relevancia y por supuesto también una consolidación política, pues va siendo más relevante la opinión que puedan tener ellos. Estos grupos, digamos, de científicos que finalmente también pertenecen a las élites económicas, intelectuales de cada uno de los países o incluso de las regiones, en el caso colombiano. A mí me gustaría preguntarte ya como para ir entrándole al cierre de este programa,
pues cuál es el papel del Estado, ¿no? Porque el Estado, como ya nos lo comentabas al inicio de este programa, es un Estado oficialmente católico, y cómo es que busca el Estado colombiano regular la práctica médica, los discursos médicos. No sé qué tanto el Estado pues tiene un papel también ahí pues de control político, policial, no sé, hacia los discursos y las prácticas médicas de Colombia a finales del siglo XIX. Claro, me gustaría resaltar algo que acaba de decir usted que me parece muy bien, y es que justo los médicos son parte de una élite, o de unas élites más bien, élites regionales, y justo pues eso denota en algo interesante, y es justo se quejan de la democratización de la medicina, es decir, de que haya cada vez más médicos profesionales. Claro. Por un lado están combatiendo a los médicos, a los curanderos, a las curanderas, a los yerbateros, a todas estas personas que pues aprendieron de una u otra forma a curar, o bien o mal, ¿no? Que en México les llamaban charlatanes, ¿no? Charlatanes. Acá también sí era la lucha contra la charlatanería. Es bien interesante. Y justo los médicos en México también están en el mismo debate, ¿no? Sí. En exigirle al gobierno que cree leyes para regular y para combatir todas estas prácticas médicas, pues alternativas, digamos. Entonces, justamente están en un proceso de reclamar un lugar hegemónico como curadores, pero también un lugar hegemónico dentro del Estado, porque recordemos que, justo lo decía muy bien usted, estamos en un momento donde el médico comienza a reclamar el control sobre la población por medio de la higienización. Entonces, como que surgen todos estos proyectos que son ineficientes porque el Estado para finales del 19 es un Estado muy débil, ¿sí? No tiene control de buena parte del país, es un país en gran medida, bueno, dirían inexplorado, pero pues había gente allá, ¿no? Lo que pasa es que no estaban, entre comillas, dentro de la civilización. Pero es un país que comienza, de hecho, a ampliar su frontera agrícola. Entonces, como que los médicos están reclamando el poder, también el poder político. Entonces están en una dialéctica muy curiosa con el Estado. Sí, yo pienso mucho, ¿no? En esta novela, ¿no? De García Márquez, ¿no? Del amor de los tiempos del cólera, ¿no? Del doctor Juvenal Urbino, ¿no? Y todos estos médicos, ¿no? Que bien se mencionan, pues que de cierta manera, ¿no? Pertenecen a las clases altas, ¿no? De la sociedad en Colombia, ¿no? Y que claro, pues sí pertenecen a un gremio, ¿no? Muy cerrado, ¿no? Y que obviamente desde toda su vida, ¿no? Tuvieron todos esos privilegios, ¿no? Para poder estudiar medicina, ¿no? Pues incluso en Europa o en otros lugares. Claro. Y justamente... No, y no solo eso, sino que se comienza a ver el médico, ellos mismos comienzan a dibujar su forma. Eso también sucede en México, de hecho, muy interesante, porque justo los médicos empiezan a verse como figuras sagradas. Entonces comienzan a hablar de la labor sacerdotal del médico. Entonces, como una analogía muy curiosa, muy particular, como una figura muy religiosa, ¿no? Como muy salvífica que se dan ellos mismos. Sí, justamente, ¿no? Como este papel de los médicos, ¿no? Pues pienso, ¿no? Por ejemplo, igual en el caso mexicano, ¿no? De control de plagas, ¿no? O de cierta manera, ¿no? El control de poblaciones. Los médicos, pues digamos, son parte, ¿no? Del gabinete, ¿no? En este caso, ¿no? Del presidente de la República. Ya, digamos, Esteban, ya para ir cerrando, por ejemplo, yo quisiera preguntarte, pues, cómo en este, digamos, estire y afloje, ¿no? De políticas de Estado, ¿no? Completamente clericales. ¿Cómo es que, de cierta manera, logran instaurarse estos nuevos paradigmas médicos de la medicina en Colombia, ¿no? Digamos que en donde la Iglesia Católica y tanto el Estado siempre, digamos, tuvieron una negativa, ¿no? La aplicación de los mismos. Pues yo creo que es justo retomando la idea de la dialéctica, es un poco, los médicos son parte de la élite, pero no siempre van a estar en el poder, ¿no? No todas las élites ostentan, digamos, el proyecto nacional, no todas las élites lo dirigen. Pero justamente lo que van a hacer a principios del 20 es que por medio de reclamar este lugar importante de la medicina, o más bien mostrar la medicina como un saber necesario para el Estado, pues justo van a comenzar a tomar lugares como las legislaturas y otros espacios importantes dentro del propio poder político. Exacto, ¿no? Digamos, se van dando, ¿no? Una especie, ¿no? De relaciones de poder, ¿no? Ahí entre estos sujetos, ¿no? Y pues bueno, amigas y amigos, pues hemos llegado, ¿no? Al final de esta emisión. Así que, Esteban, pues muchísimas gracias, ¿no? Por estar con nosotros a la distancia, ¿no? Y espero que, amigos, hayan aprendido un poco, ¿no? Sobre cómo es que se llevan a cabo, ¿no? Las prácticas de la medicina y la relación del Estado, ¿no? Pues, Esteban, fue un placer tenerte aquí en el IMER a la distancia y pues, ya sabes, ¿no? Los micrófonos de Interruptus y del IMER están siempre abiertos para ti. Espero que sí, espero que sigamos conversando luego y muchas gracias y un abrazo por allá a mis compatriotas de otra forma.
Los mexicanos. Sí, una conversación muy bacana, ¿no? Dirían por ahí. Y pues como siempre, ¿no? Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que es público y en particular a Edgar Zárate, que el día de hoy nos apoyó en los controles técnicos. Y como siempre, quiero agradecer al buen Hernán Nájera, que estuvo en la producción de nuestro programa, ¿no? O más bien que siempre ha estado en la producción de este programa. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.